Ya se encuentran ubicados en Los Atriles Daniel Filmus, candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria, lista 604. Fernando Pino Solanas, candidato a jefe de gobierno porteño por Proyecto Sur, lista 603. Y Ricardo López Murphy, candidato a jefe de gobierno porteño por el Partido Autonomista, lista 36. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y obviamente hay un atril vacío que corresponde al del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que ha enviado en las últimas horas una nota a su vocero Iván Pavlovsky, rechazando, agradeciendo, pero indicando que no iba a ser de la partida porque el candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus, no había ido al debate anterior y que no estaban dadas las condiciones del debate. Pero hoy el debate se hace aquí con voz propia. Los ciudadanos tienen la obligación y el derecho de tener su debate. Por eso usted sabe que este programa, que habitualmente sale de lunes a jueves por la pantalla de A24, hoy, en un esfuerzo conjunto, las autoridades de América han definido que salga por el aire, y es una edición especial entonces de América Noticias a través de América, que de esta forma le da importancia al debate ciudadano, y para que usted comience hoy a decidir y a definir su voto. El próximo domingo usted vota. Hoy, en esta edición especial con voz propia y América Noticias, comienza a definir. Ya están ubicados los tres candidatos. Queremos decir que se ha hecho un sorteo para todo, incluso la ubicación en Los Atriles, y les quiero explicar rápidamente la mecánica del debate. Cada candidato tiene 2 minutos iniciales para presentarse, para decir por qué hay que votarlos a ellos y no a su contrincante, y después hemos consensuado con los tres candidatos 3 temas centrales. Por tema, cada candidato tiene 2 minutos de exposición inicial del tema y luego 9 minutos libres de debate entre ellos, donde dialogan, conversan y debaten entre los candidatos. Los 3 temas consensuados son: el primer tema, en la relación del gobierno nacional con el gobierno de la ciudad, política urbana, que incluye transporte, medio ambiente, infraestructura, ética pública. El segundo tema, seguridad, es uno de los temas que la ciudadanía reclama. Y el tercer tema, política social, que incluye educación, vivienda y salud. Largamos este debate entonces por la pantalla de América. La presentación inicial, los 2 minutos, corresponde a Fernando Pino Solanas. Sus 2 minutos iniciales, Pino. Bueno, nosotros hace muchísimos años que venimos preparándonos para gobernar nuestra querida ciudad. Hemos recorrido las grandes capitales del mundo, soñando y pensando en todo lo que podríamos mejorar de nuestra ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos una ciudad sobre todo independiente, autónoma. Digo esto porque todavía la ciudad de Buenos Aires no goza de su autonomía plena. La nación le sigue reteniendo varias jurisdicciones muy importantes que hacen a la jerarquía de una provincia que todavía no llega a serlo. Esto se ve en la inseguridad. El manejo de la Policía Federal sigue estando en manos de la nación, el puerto, el juego, los subterráneos, los colectivos y varios registros como el de la propiedad, etcétera. Entonces nosotros queremos que este 10 de julio sea verdaderamente un referéndum para reafirmar la autonomía. Proyecto Sur se planta frente a los 2 gobiernos. El gobierno de la ciudad, que ha ejercitado el maltrato sobre la ciudadanía con el incumplimiento de todas sus promesas y la mediocridad o el fracaso de su gestión, pocas son las cosas que realizó de las que prometió, y el maltrato del gobierno nacional
que nos mantiene de alguna manera como rehén, y eso se ve en los temas de la inseguridad que lo vamos a ver. Nosotros queremos plantar sobre todo la idea de la transparencia administrativa, la ética pública. Para eso queremos que toda la información de las entradas y salidas de la ciudad estén en Internet y que el ciudadano desde su casa pueda controlar lo que está pasando. Gracias, Pino. Los primeros 2 minutos iniciales, los segundos 2 minutos corresponden a Ricardo López Murphy. Doctor, sus 2 minutos. Bueno, muchas gracias. Los debates son una formidable oportunidad en todas las contiendas cívicas para conocer no solo nuestras posiciones, sino también el contraste con otras posiciones. Yo en ese sentido lamento profundamente que no se haya tenido la firmeza y el coraje para afrontar este gran desafío que es la tarea central de construcción en una sociedad democrática, el liderazgo hecho sobre la verdad y el cruce de opiniones y no simplemente sobre el aparato económico que se dispone. También quiero reconocer la transparencia del debate. Fíjense que me han puesto a la izquierda de Pino Solana y de Daniel Filmus. Eso normalmente nadie lo creería, y me parece que es un buen punto para entender la forma en que ha sido convocado el debate. Nosotros queremos construir una ciudad moderna, adaptada al siglo XXI, donde la transformación de la sociedad digital penetre en la gestión de gobierno y nos cree las condiciones para que no haya ese gobierno de amigos, ese gobierno de parientes, ese gobierno que genera permanentemente privilegios. Queremos también decirle a usted que estamos dispuestos a construir una ciudad segura, una ciudad donde usted pueda, como lo hacía yo en mi juventud y en mi niñez, circular por las calles sin temor a ser asaltado, sin temor a ser violado, sin temor a ser agredido. Queremos construir también una ciudad limpia, una ciudad que no sea permanentemente esa llaga de desperdicios en sus calles y esa llaga aún más dura de un riachuelo contaminado y que ha deteriorado las condiciones sanitarias y ambientales de toda la población que se habita a su vera. Por último, queremos construir una ciudad sin corrupción. Es vital en las sociedades modernas la confianza en los gobernantes. Esa transparencia va a ser nuestra marca en el orillo. Gracias, doctor López Murphy. Momento de la presentación ante sociedad y ante cámaras del candidato del Frente para la Victoria, el senador nacional Daniel Filmus. Sus 2 minutos, senador. Muchas gracias. Permítame también empezar lamentando la ausencia del jefe de gobierno. Hubiera sido bueno poder debatir las propuestas, las ideas y el balance de esta gestión. Lamentamos que sin la protección de TN no se anime a discutir. Quiero decir que hace exactamente 8 años que el país viene creciendo. Nunca pasó en la historia del país que crezca durante 8 años seguidos. A pesar de la crisis internacional, la Argentina siguió creciendo, pero también distribuyendo mejor el producto de ese crecimiento. La ciudad de Buenos Aires, no. A mí me tocó, lo digo claramente, a mí me tocó en el 2003 asumir como ministro de Educación en un momento en que 2 de cada 3 chicos eran pobres, donde 1 de cada 3 chicos era indigente, y me tocó también hacerlo cuando prácticamente no había clases en la Argentina, los chicos pasaban de grado por decreto, y mi primera acción fue ir a comenzar las clases en la provincia de Entre Ríos, que todavía no habían empezado, estamos hablando del 25 de mayo. La ciudad de Buenos Aires, durante toda esta epopeya fenomenal que tuvo el país, quedó aislada. Los únicos cambios que se han hecho en los últimos 4 años, como todos lo sabemos, los que vivimos acá, los que la sufrimos cotidianamente, son cambios claramente cosméticos, cambios superficiales, no ha habido ningún cambio profundo. ¿Cuál es la diferencia nuestra respecto de la ciudad de Buenos Aires? El papel del Estado. Nosotros queremos un papel de un Estado activo. ¿Activo para qué? Para cuidar la gente. Para nosotros, gobernar es cuidar la gente. ¿Qué hacer? Bueno, una educación de calidad para todos, viviendas para todos, que tengamos salud de calidad para todos, una ciudad realmente segura, porque tenga políticas sociales y porque tenga también fuerzas de seguridad que la puedan representar, y queremos también fundamentalmente una ciudad integrada, que no haya diferencia entre el norte y el sur, una ciudad que suture esa línea que genera Rivadavia, donde tenemos una ciudad que tiene indicadores más cercanos a los europeos y otra ciudad que tiene más indicadores más cercanos a los del conurbano. Estamos seguros que esto es posible hacerlo.
El papel del Estado, poner un Estado activo en aquellas cosas que aseguran la igualdad de oportunidades, es la clave principal. Gracias, senador Filmus, por los 2 minutos. Hemos completado entonces la ronda inicial de presentación de los candidatos y ahora comenzamos ya en el primer tema acordado, consensuado por los candidatos. Es la relación del gobierno nacional con el gobierno de la ciudad, en el que se incluye política urbana, transporte, medio ambiente, infraestructura, ética pública, en el marco de esta relación del gobierno nacional con el gobierno de la ciudad. Este primer tema corresponde los 2 minutos iniciales que inicie el candidato Fernando Pino Solanas. Sus 2 minutos iniciales para la exposición del tema. Pino. Bueno, el proyecto Sur viene planteando un verdadero cambio cultural para la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de una Buenos Aires verde, no referida solamente al cuidado de sus espacios verdes, por supuesto. Estamos diciendo que iniciamos una gran batalla para un cambio cultural. El cambio cultural es enfrentar la gran contaminación del modelo de ciudad que estamos heredando. Piensen que hay 1.800.000 automóviles que circulan todos los días en la ciudad sin catalizadores, más los 10.000 colectivos. La ciudad es verdaderamente una campana de contaminación. Nosotros queremos ir sembrando la idea de incorporar a los vecinos en el cambio cultural, en la división de la basura para su posible reciclación. La ejecución de la ley 1854 que el gobierno macrista ha burlado desde el 2007 cuando se reglamentó. Queremos la división de la basura, queremos que la basura se recicle, queremos incorporar al vecino en esta transformación de la ciudad. Pero la transformación de la ciudad es inseparable de la transformación de su transporte. Pocas fuerzas políticas han estudiado tanto el tema del transporte. Hoy el país sufre la supresión de los ferrocarriles. Basta que un volcán en la cordillera tire cenizas para que se paran los vuelos en la Argentina. La ausencia de trenes deja inmovilizado a la Argentina. En estos 10 años o 20 años desde su reducción no se construyó un solo ferrocarril más para atraer esos 3 millones de ciudadanos que desde la provincia llegan a la ciudad de Buenos Aires. En los últimos 10 años se construyeron solamente 7 kilómetros de subterráneos. El incumplimiento ha sido total. Nosotros queremos realizar en los 4 años de gobierno 16 kilómetros de subterráneo a 4 kilómetros por año y realizar el anillo de integración de todos los subterráneos y los subterráneos con los ferrocarriles que llegan desde la provincia. Queremos esa interconexión entre los ferrocarriles del sur con los del norte y con los subterráneos. Pino, gracias. Los 2 minutos de presentación. Le corresponde ahora el tema relación gobierno nacional. Senador Daniel Filmus, los 2 minutos. Muchas gracias. A la hora que usted está viendo este programa, la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, 2.890.000 y tiene 850.000 autos. Mañana, cuando se levante y vaya para el trabajo, en realidad va a tener 7 millones de habitantes y va a tener 1.250.000 autos más, porque la gran mayoría viene del conurbano. Esta ciudad de Buenos Aires no crece desde el año 1947. En el año 1947 tenía 3 millones de habitantes y ahora tiene un poco menos. Dijimos 2.900.000. ¿Qué es lo que sucede con esta ciudad? Esta es una ciudad que vive solo a partir de su integración con el conurbano. Hay que mirarla como una gran ciudad que tiene 15 millones de habitantes, no solo los 3 que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Y esos son los problemas que nosotros tenemos por delante. 3 temas fundamentales. Yo voy a decir el tema de construcciones, el tema del tránsito y del transporte y el tema de la basura, porque el tema del planeamiento urbano da para muchas horas y como ya sabemos hay un Consejo de Planeamiento Urbano en la ciudad que hizo un proyecto que en realidad no se está cumpliendo pero que lo consensuó y es la llave maestra que nosotros tenemos que transitar. 2 cuestiones. Nosotros tenemos que planificar el crecimiento fundamentalmente mirando hacia el sur. En una perspectiva, el año pasado se construyeron, los permisos de construcción fue el 65% en el norte y el 35% en el sur. En el norte no quiere que se construya más los vecinos, quiere que se construya en el sur, pero es una ciudad que se empecina en tomar solamente el precio de la propiedad como el elemento fundamental y de esa perspectiva no permite, ni posibilita, ni avala, ni incentiva la construcción en el sur. En el tema de la basura, lo decía recién y me parece que es el tema central, la ley basura cero no cuesta nada. Uno imagina que Macri
podría no haber hecho algunas cosas porque no tenía plata. La ley basura cero es gratis y sigue creciendo la basura porque con el consumo lo primero que crece es el desperdicio. Eso ya. Tercer tema, el tema de los automotores, y yo creo que ahí tenemos que tomar partido por el transporte público. Por cada transporte público nos ahorramos 30, 40 automotores. El tema del subte es central, pero también las grandes obras que nosotros tenemos que hacer junto a la nación y la provincia. La autopista ribereña es una obra que nos permite, por ejemplo, ahorrar 100.000 autos en el microcentro. Y como esa autopista, hay impresionantes grandes obras que nuestra ciudad atrasa varios años en su ejecución. Gracias, senador Filmus. Están obedientes, hay que decirlo, están bien. Ricardo López Murphy, los dos. Muy bien, gracias. Ricardo López Murphy, los 2 minutos. Sí, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad tremendamente discriminada en el sentido de la recaudación de recursos. Nosotros, los porteños, producimos el 25% del Producto Nacional y recibimos por coparticipación el 1,5% y por el resto de los recursos menos aún. ¿Qué significa esto? Que cada 100 pesos que recaudamos acá, cada 100 pesos nos devuelven 3 pesos. Eso hace muy difícil que la ciudad de Buenos Aires pueda llevar adelante su tarea. Más aún, nosotros estamos proponiendo que nos devuelvan a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires los impuestos como el impuesto a los bienes personales para que lo administremos nosotros. Eso es lo que fija la Constitución Nacional. Lo mismo pensamos que hay que hacer con la ley de coparticipación. No pedimos otra cosa que respetar la Constitución Nacional, devolvernos los impuestos directos. Si pudiéramos hacer eso, si logramos eso, y lo único que estamos pidiendo es que lo que la Constitución nos otorga, vamos a estar en condiciones de poder afrontar los desafíos de infraestructura, porque no hay ningún proyecto de infraestructura que se pueda hacer si uno no tiene los recursos. La ciudad no debe endeudarse como se ha estado endeudando a tasas extravagantes y a comisiones obscenas. La ciudad tiene que financiar su presupuesto y su plan de infraestructura con sus recursos, recursos que legítimamente le pertenecen y recursos que puede utilizar e invertir de mucha mejor manera que siendo retenido por el gobierno federal para los planes clientelistas. En esa línea y en ese orden de trabajo, nosotros también queremos, en cuanto al Riachuelo, cumplir los fallos de la Corte Suprema. Lo que vamos a hacer es lo que está establecido en los fallos de la Corte Suprema. Nosotros creemos que el comienzo de la institucionalidad es reconocer y respetar los fallos de la Corte Suprema. Lo mismo que en el Riachuelo, en los juicios de los jubilados. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado los 2 minutos de presentación. Ahora vienen los 9 minutos de debate libre entre los candidatos. Si me permite, sí. Digo, para empezar, es verdad que uno puede esperar hasta que se discuta la ley de coparticipación, pero la ley de coparticipación, como sabemos, lo planteó la Constitución del 94 y todavía es una asignatura pendiente porque cada provincia quiere un poco más. Pero mientras que discutimos la ley de coparticipación, que insisto, hay una necesidad de hacerlo, yo lo que quiero decir es que estas son las cifras, si lo toma bien la Cámara, de cuánto creció lo que recaudó la ciudad. Y la ciudad, hay que decirlo, que crece fundamentalmente a partir de la recaudación de su principal impuesto, que es el de ingresos brutos, que es un ingreso que va atado al crecimiento del país. Pero junto con, por supuesto, pelear la coparticipación, cosa que quieren hacer todas las provincias, yo lo que quiero señalar acá es qué es lo que ocurrió en la ciudad. Lo que ocurrió en la ciudad es que, teniendo estos ingresos muy importantes, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica por habitante de América Latina, es la más injusta también, nosotros tenemos que lo que no se ejecutó, solo estoy hablando de lo que no se ejecutó de la ciudad de Buenos Aires, no se ejecutaron 2.828 pesos. Hay que decirlo, con esto se podrían haber construido 25.000 viviendas o 450 escuelas, con lo que se dejó de ejecutar. Y reafirmando lo que decía el doctor López Murphy, esto es como se endeudó la ciudad. Se endeudó. ¿Alguien vio una gran obra por la cual estos recursos con los cuales nuestros hijos o nuestros nietos van a tener que pagar se ha hecho? No, la ciudad ha pasado estos últimos 4 años sin ninguna gran obra. Me parece que es fundamental un tema de eficiencia y que es fundamental que nosotros podamos discutir en la ciudad cómo se usan los recursos, más allá del presupuesto, cómo después se efectiviza. Aquí yo quiero plantear una cuestión. Pedir que se cumpla con la Constitución Nacional no es un sueño en vano. La Constitución establece
que la ley de coparticipación debió estar votada el 31 de diciembre de 1996. Hemos tenido 8 años de un gobierno nacional con mayorías muy amplias. Lo que no se hizo es porque no se quiso hacer. Es verdad que la ciudad de Buenos Aires ha tenido un extraordinario aumento de la recaudación, en gran medida porque se han incumplido las promesas que formuló el ingeniero Macri durante la campaña electoral. Nunca se subieron los impuestos más en la ciudad de Buenos Aires que durante esta gestión. Esa suba de impuestos, esa acción a los contribuyentes, lo que ha hecho y lo que yo creo que ha afectado gravemente las posibilidades de que en la ciudad de Buenos Aires haya ese impulso de actividad productiva que nos devuelva lo que yo creo que es esencial, que es la ética del trabajo, que es ganar el pan con el sudor de la frente y no vivir permanentemente de planes y dádivas. Es cierto Son que, libres, así sí, que es cierto que la ciudad se ha endeudado inútilmente. Este año tendremos que pagar alrededor de 700 millones de pesos de servicio de la deuda. Se endeudó con el famoso bono Tango para construir subterráneos y finalmente no sabemos a dónde fue a parar esos casi 500 millones de dólares, 2.000 millones de pesos. A tasas extravagantes y comisiones obscenas. obscenas. A tasas del 12 o 13% de interés. Pero acá el senador Filmus hablaba de que esto no se ha visto en ninguna transformación de la ciudad. Ha habido crecimiento, ha habido una recaudación importante, en aumento, y tampoco se ha visto. Pero yo le diría también, y para centrarme un poco en los temas que estamos tocando, en la relación de la nación con la ciudad de Buenos Aires, tampoco se ha visto que con varios años y muchos años de crecimiento a tasas chinas, la nación ejecutara algunas obras de infraestructura fundamentales para la reconstrucción de la economía nacional y también de la ciudad. Acá llegan 3 millones de ciudadanos desde la provincia y tienen que venir en automóviles porque aquí no hay ferrocarriles, no se construyó un solo ferrocarril, no se construyó un solo kilómetro de ferrocarril en todo el territorio de la nación, en un país agrícola y de materias primas como es la Argentina. Tampoco se han realizado grandes obras en la cuestión del Riachuelo. El Riachuelo no es solo la ciudad de Buenos Aires, el Riachuelo es la provincia de Buenos Aires. Y el Riachuelo es también la participación de la nación. Esa región metropolitana, que la cuenca del Riachuelo abarca 14 millones de personas, es un problema de todos, como el problema del transporte es un problema de la región metropolitana que lo tenemos que resolver entre las 3 patas. Pero la nación está ausente. ¿A dónde está la nación? Lo invito, con esas tasas, Pino, con esas tasas lo invito chinas. a leer, pero lo invito a leer la declaración de la Corte Suprema cuando analizó qué pasó con Acumar. En Acumar dijo, la provincia cumplió, la nación cumplió, no cumplió la ciudad de Buenos Aires. Entonces Acumar es el organismo que agrupa las 3 entidades, ciudad, nación y provincia, porque todos los temas de este punto, Pino, todos los temas de los que estamos hablando acá, estos temas exigen que nos sentemos los 3. El transporte en la ciudad de Buenos Aires, sobre 136 colectivos, solamente 25 empiezan y terminan en la ciudad de Buenos Aires. El resto hay que charlarlos con la provincia. Cuando hablo de 1.200.000 autos, hay que discutir la política de automotores, con la provincia, y me parece, fundamental, cuando nosotros estamos depositando la basura de la ciudad de Buenos Aires, que crece, al contrario de lo que decía la ley basura cero, pero la estamos depositando en la provincia, hay que sentarse porque el SEAM se da para 1 año y medio más. Pero la nación debe devolver a la ciudad el manejo pleno de los colectivos interdistritales. Para pedir, ¿cómo va y a la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se lo va a devolver a la ciudad? Lo que hay que hacer es la ley. El manejo de nuestros propios colectivos lo tenemos que ¿Por qué no votan en diputados el proyecto de ley mío de la creación del ECOTAM, que es el Consejo del Transporte Metropolitano, para que provincia, nación y ciudad se sienten los 3? Los 3, si es interurbano, no puede decidirlo la ciudad, porque empieza en un distrito y termina en otro. La Constitución es muy clara al respecto. Entonces lo que hay que hacer es sentarse los 3. Lo que hay que tener es poco prejuicios y sentarse a discutir, a charlar y ver cómo se resuelven estos temas. El tema de la basura, el tema del transporte, el tema de la seguridad, son 3 temas. Y el tema de la vivienda también. Sí. Bueno, probablemente también. Porque todo lo que no resuelve la provincia de Buenos Aires, que hace 20 años que está gobernada por el Partido Justicialista, vivienda, zonas que no tienen cloacas,
Problemas de salud, 5 millones de provincianos, de bonaerenses vienen a atenderse en los hospitales de la ciudad. Todo aquello, ese no es el modelo que queremos. ¿A dónde está el enorme desarrollo a tasas chinas que ha hecho la nación? ¿Cuáles son las obras de infraestructura? ¿Cuál es el beneficio que le ha dado a la provincia de Buenos Aires ser astilla del mismo palo con el gobierno nacional? Preguntémosle a los municipios, preguntémosle a la seguridad, Yo soy muy respetuoso. Pero bueno, trato cuando usan la palabra a los demás de no interrumpir. Vamos. La ciudad, el conurbano, la ciudad de Buenos Aires más el Gran Buenos Aires, dispone de la red ferroviaria probablemente más importante de América Latina. Hay 850 kilómetros de ferrocarriles metropolitanos. Si hay una prioridad para resolver el problema del transporte, es recuperar esos ferrocarriles. Y eso no es difícil de hacer. Fíjese, entre Temperley y Constitución tenemos 4 vías en paralelo. Si nosotros eliminamos los pasos a nivel, y ahí hay 5, nosotros resolvemos una transformación inmensa. En vez de mandar una formación cada 8 minutos, podríamos mandar 2 formaciones por minuto. En la ciudad de Buenos Aires, de igual manera, fíjese, cumpliendo la ley, yo estoy obsesionado con cumplir la ley. La Constitución primero, la ley después. Acá se ha peatonalizado el centro de la ciudad de Buenos Aires. Se dejó abierta una vía al sur, que es Maipú-Chacabuco, y una vía al norte, que es Piedra Esmeralda. Yo voy en colectivo normalmente a mi trabajo. Y cuando el colectivo 17 dobla por Maipú, uno se queda estremecido. Porque ahí está todo el mundo estacionado. Usted tiene carga y descarga a la hora que deberíamos tener esa zona liberada. Todo el mundo estaciona, no se ejerce el poder de policía. Entonces usted tiene un plan estructural que recuperar los ferrocarriles metropolitanos, terminar los pasos a nivel en la ciudad de Buenos Aires y 107 pasos a nivel. Eso no hay en ninguna ciudad moderna del mundo. Además hay que ejercer el poder de policía, eso es muy simple. Si nosotros fuéramos electos jefe de gobierno, yo le puedo asegurar que no estaciona nadie más en los corredores de colectivo. Le puedo asegurar que no se hace carga y descarga en la hora que corresponde. Si está parado ahí López Murphy, seguro que no, porque asusta. Es verdad, es verdad. ¿Usted cree que va a arreglar eso diciéndole, hágalo de estaciones bailando con los globitos? Eso no lo va a hacer. Eso no lo va a hacer. Eso está para... Las leyes están para cumplirlas, o si uno no está de acuerdo las cambia. Pero quiero decir 2 cuestiones porque me pareció fundamental lo que dijo López Murphy. Macri tuvo aprobado por la legislatura los estacionamientos, con presupuesto y los bajo nivel. ¿Cuántos estacionamientos hizo de todo el parque de estacionamientos que debieran estar en la línea de grandes parques de transferencia para entrar a la ciudad de Buenos Aires con transporte público? 0. Empezó a hacer 2. Los 2 sobre la avenida Las Heras, es decir, que no tiene que ver con la zona limítrofe y con frenar 1.250.000. Ninguno de los 2 los pudo continuar porque no los convocó a los vecinos a discutirlo previamente. No hay solución del problema de la contaminación en la ciudad y del tránsito sin un proyecto estratégico de integración de los ferrocarriles urbanos con los subterráneos y el desarrollo de las redes que faltan. ¿Cómo puede ser que no se haya desarrollado el tramo que va desde la estación Constitución a la estación Buenos Aires? Eso permitiría que todos los pasajeros que vienen del suroeste de la ciudad entraran a la red. El Belgrano Cargas puede tener una vía complementaria y de 60.000 pasajeros podríamos traer más de 200 descomprimiendo la línea del oeste del ferrocarril Sarmiento y hacer el anillo de los subterráneos, integrarlos con 2 pequeños bypass, con 11 kilómetros de integración, uniendo las líneas D con la E y con la I, permitiría que el ciudadano entre en la red de subterráneo y esté interconectado todo el circuito. Déjeme cerrar con una cosa muy simple. Lo peor que se puede hacer en inversión pública es tener inversiones a medio hacer. Los intereses intercalares, es decir, los intereses que pagamos con la obra parada, nos cuestan enormemente. La ciudad de Buenos Aires, en lugar de plantearse obras faraónicas,
como los 40 kilómetros de subte o como, bueno, la Nación con el tren bala, nosotros lo que tenemos que hacer son obras razonables. Terminar lo que está comenzado. Terminando lo que está comenzado, le damos un aumento de productividad enorme al esfuerzo que hacemos. Lo que quiero decir es que esto es política de Estado. Lo que acaba de plantear Pino, esto está planteado en el proyecto de desarrollo urbano participativo que aprobó la legislatura, y lo que hay que hacer es cumplirlo. La Ciudad de Buenos Aires tiene que cumplir, como también el diseño de subtes está aprobado por la legislatura y tiene que ser política de Estado, que no importa qué partido lo cumplamos entre todos, estas cosas hay que cumplirlas y es el compromiso. Por supuesto que nada de esto se puede hacer con el grado de corrupción y de sobreprecio que inunda toda la administración, no solamente la metropolitana, la de la ciudad, sino también la nacional. El sobreprecio, nosotros hemos visto que en la construcción de los ferrocarriles, la media en todo el mundo son 50, 60 millones el kilómetro, y acá lo estamos presupuestando a 100 o 180. Ya, no sé si quiere... Eso, la clave para resolver el tema de la eso transparencia es que haya licitaciones y competencia, no elegir a los amigos o a los parientes. Eso es crucial. Cuando usted se financia con amigos y parientes, estamos perdidos. No, y Macri además las hace preadjudicaciones directas sin soslayando cerramos el tema, no sé si Filmus quiere decir algo más. No, en esta línea que dice que tiene que ser las licitaciones, y las licitaciones tienen que ser amplias y transparentes, es un elemento central, porque las políticas están diseñadas en los grandes trazos por lo que aprobó la legislatura. No puede ser que tengamos leyes de la ciudad y que no se cumplan. Listo. Hemos cumplido eso ya se aplica a todos. Hemos cumplido el primer tema, vamos al segundo tema. Estamos en el primer y único debate de la presente campaña electoral por la pantalla de América, que ha decidido y ha definido en un esfuerzo conjunto, con voz propia, poner al aire entonces el primero y único debate de la campaña electoral. Segundo tema, uno de los temas que está al tope de la preocupación ciudadana, el tema seguridad. 2 minutos de exposición, comienza en este tema el senador Daniel Filmus, 2 minutos sobre seguridad. Sí, quiero agregar que estamos en la expectativa que también el jefe de gobierno pueda aceptar el debate de la UBA. El miércoles la Universidad de Buenos Aires llamó 9 de 10 candidatos, dijimos que íbamos a estar, esperamos que en esa oportunidad los 3 candidatos que estamos acá ya aceptamos, esté también el jefe de gobierno. Hoy estuve a la mañana con la ministra Garré, realmente en algo que me emocionó porque vi la gente en la calle aplaudiendo, la gente abrazando a quienes a los efectivos de gendarmería, a los efectivos de prefectura que estaban bajando hoy en la zona sur y que estaban ocupando en las calles el trabajo que hasta ahora hacía la Policía Federal, y la Policía Federal, 1000 efectivos, está siendo transferida a las otras zonas de la Ciudad de Buenos Aires para reforzar la seguridad. 1.250 efectivos de prefectura, 1.250 efectivos de gendarmería. Para nosotros es realmente una medida enorme que viene tomando Nilda Garré con la idea de lo que nos piden los vecinos. Lo que nos piden los vecinos fundamentalmente es más policía en la calle. Empezó Nilda Garré transfiriendo a la gente que estaba dentro de las comisarías, continuó quitándole incluso hasta la custodia que estábamos pagando todos los porteños de la casa de campo de Mauricio Macri en el Gran Buenos Aires, con adicionales para la federal, y que hoy en un plan integrado, en un plan donde tenemos que sumar la metropolitana a la federal, a gendarmería, a prefectura, para trabajar, incluso en algunos casos, con la policía de la provincia de Buenos Aires, porque el delito no se transforma de un lado a otro de la General Paz o de un lado a otro de Riachuelo, es fundamental. Hay que decir que estas medidas de seguridad tienen que ser acompañadas por medidas sociales donde la ciudad trabaje, como ha hecho la Nación, con grandes políticas sociales profundas que bajen los niveles de marginación. Mientras que en la Nación bajaron los niveles de marginación y de exclusión, bajaron muy ampliamente los niveles de desocupación, la ciudad de Buenos Aires es la que menos ha bajado en todo el país. En el caso del trabajo industrial, inclusive, ha descendido el trabajo industrial en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años cuando crece en todo el país. Y me parece que acá son temas centrales, políticas sociales para atender los problemas y que no haya exclusión y marginación, donde está la base de la inseguridad, y políticas de seguridad como las que ha tomado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hoy implementó Nilda Garré. Muchas gracias, senador Filmus. Los 2 minutos para el tema seguridad de Ricardo López Murphy. 2 minutos en el aire. La clave en materia de seguridad es eliminar las áreas liberadas. Es poner presencia del Estado en los lugares donde está totalmente abandonada
el concepto del monopolio de la fuerza por parte del Estado. Si no logramos eliminar las áreas liberadas, este tema no va a tener solución. Ahora, eso no se va a lograr con medidas electoralistas. Observe, señor ciudadano, señora ciudadana, observe lo que ha pasado. A una semana de las elecciones, el gobierno nacional desplaza a la gendarmería y la prefectura al sur de la ciudad y el gobierno de la ciudad desplaza a la policía metropolitana. ¿Descubrieron los problemas de la seguridad en el sur de la ciudad a una semana de las elecciones? Esa es la forma de enfrentar los problemas. Si usted quiere ver lo que no funciona en la ciudad de Buenos Aires y en el país en materia de seguridad, mire lo que pasó el otro día en el estadio de River. En el estadio de River usted tiene todos los errores que no hay que cometer. Nosotros 2 días antes del partido pedimos, y está en los diarios con suma claridad, porque mi candidata a vicejefa de gobierno es una dirigente de esa zona, una dirigente de la zona de Núñez y de River. Ahí ese partido no debió jugarse con gente, pero el operativo que se desplegó cuando la situación se descontroló, el barrio River y la zona de Belgrano fueron liberadas para el saqueo. ¿Y nosotros qué decimos? Nosotros decimos dónde estaba la metropolitana en ese caso. La respuesta del gobierno de la ciudad, ¿cuál fue? No nos invitaron a participar, pero es como si yo, en mi casa me tienen que dar autorización para actuar. ¿Pero a dónde hemos llegado? Ahora, yo quiero ser totalmente sincero, y ustedes vieron que recién se dijo que yo iba a ser firme en la política de transporte. Ni se imagina lo que vamos a hacer en la política de seguridad. No hay forma de lidiar con esto con blandura. Si nosotros actuamos con liviandad en el tema de seguridad, no lo vamos a arreglar jamás. Y ahí necesitamos darle a la policía instrumentos para que pueda actuar. No que actúe en flagrancia cuando los hechos están ocurriendo. Necesitamos que pueda actuar preventivamente. Por eso vamos a proponer las modificaciones legales para que pueda actuar en condiciones de acechanza y merodeo. Muchas gracias, doctor Ricardo López Murphy. Los 2 minutos de presentación del tema de seguridad, Pino Solanas. Bueno, yo creo que el tema es lo suficientemente grave como para no eludirlo. Yo he recorrido varios barrios de la ciudad todos los días y la primer queja de la señora, el ciudadano, el muchacho, no hay seguridad, hay abandono, hay zonas liberadas, como recién se dijo, y hay una sensación de indefensión muy profunda en el vecino. Lo que acaba de decir el senador Filmus, del desembarco de las unidades de Gendarmería y Prefectura en zona sur, la verdad que es la demostración del fracaso estrepitoso de la política de seguridad que el gobierno de la nación llevó, detentando las 53 comisarías y la superintendencia de seguridad hacia la ciudad de Buenos Aires. Esto viene de lejos, ¿eh? El ministro Aníbal Fernández algo tiene que saber. Ya era ministro del Interior y dominaba la federal con el gobierno Duhalde, y siguió como ministro del Interior, ministro de Justicia y después ministro coordinador. Entonces, acá hay un fracaso enorme. Todas las Fuerzas Armadas y Prefectura y Gendarmería fueron reestructuradas al regreso a la democracia. La única que no fue reestructurada ni intervenida fue la Policía Federal Argentina. El delito tiene sus orígenes. La cúpula y los altos mandos de la seguridad saben dónde está el narcotráfico, saben dónde están las 1000 pistas de aterrizaje de la droga en la Argentina, hoy hay más de 1100. No hay ni radares colocados para evitar que lleguen las avionetas. En la Policía Federal existen excelentes profesionales y tiene agentes de calle con sueldos miserables de 3.000 o 3.500 pesos, pero existen nichos, tribus absolutamente ligadas en complicidad con los delitos pesados, el narcotráfico, el Paco, las cocinas de Paco, los desarmaderos de automóviles y la trata de menores y de mujeres. La oferta prostibularia se ha multiplicado en la ciudad de Buenos Aires y todo esto es impunidad. Ni la prefectura ni la gendarmería están preparadas para el trabajo que se le pretende hacer aquí. Esto es solamente una salida de tipo electoral. Gracias, Pino. Ya llevamos casi 1 hora de debate con los temas de actualidad. En el primer debate comienzan ahora el debate libre. Sí, habló de fracaso de la política Pino, dijo López Murphy que se iban a poner al frente y usted que dijo que hoy eran saludados, que no está de acuerdo para ese Pino. Sí, 2 cuestiones breves. Me gusta la firmeza de López Murphy.
me hubiera gustado también que la firmeza es algo más que un gesto. No, hay un gesto que dice, duda. Sí, por eso digo, hay un gesto que dice que perro que ladra no muerde. El gesto frente, no es una alusión personal, pero hubiera sido el momento de mayor... Ya va a ser contestado, no se preocupe. No, el mayor momento de delito en la Argentina fue el momento del gobierno de la Rúa, gobierno que lo encontró como ministro de Defensa. Entonces, hay una cuestión que es fundamental, que aparte Le puedo asegurar que el estado de alistamiento y el estado de funcionamiento de las Fuerzas Armadas era muy superior al que tenemos hoy. En ese momento, nuestra Armada navegaba, nuestra Fuerza Aérea volaba y nuestro ejército estaba en condiciones de movilizar su blindado. Con la señora de Kirchner, hoy desfilamos con los uniformes de la antigüedad. ¿Por qué? Porque no podemos hacer desfilar ni los blindados, ni los aviones, ni los barcos. Pero en el Entonces, cuando nosotros estamos a cargo, sabemos hacer las cosas. Sí, también que en aquel momento que estaban a cargo, los genocidas caminaban por la calle y no había juicio y castigo a los culpables. Y no cambió nada por esa política de derechos humanos que hemos tomado nosotros, que tiene que ver con memoria, verdad y justicia, elementos fundamentales que parece que pasaron por alto en otro momento. Quiero decir dos cuestiones que me parecen importantes. Nosotros respetamos la legalidad en ese caso como en los otros casos. Respetamos la legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa. Hubieran cambiado la legalidad como hicimos nosotros, pero que usted no puede cambiar la legalidad retroactivamente. No retroactivamente, bueno, no hay más ley de obediencia de vida ni punto final, lo avaló la Corte Suprema, que creo que es lo suficientemente independiente como para decir que efectivamente un crimen de lesa humanidad no pasa el tiempo y se perdona. Una cuestión que me parece a mí fundamental, quiero decir dos cuestiones. Estamos hablando de una policía metropolitana con la cual nosotros no solo habilitamos a partir del cambio de la ley Cafiero, porque muchas veces dice el jefe de gobierno que el gobierno nacional boicotea las medidas del gobierno de la ciudad. Lo que quiero decir es que en junio del año 2007 ganó Macri las elecciones, en agosto se modifica la ley Cafiero para que se pueda crear la policía metropolitana. Votamos en la Ciudad de Buenos Aires una policía metropolitana que creemos que tiene que crecerse, fortalecerse y refundarse, pero jamás nos hubiéramos imaginado, porque nosotros queríamos un jefe civil votado por la mayoría de la legislatura, que esa policía iba a tener al Fino Palacios, un hombre sospechado, luego procesado y encarcelado por encubrir el atentado terrorista más grande de la historia argentina al frente de esa policía, y que ha confesado la semana pasada de que utilizó esa policía para espiar a aquellos... Les recuerdo que estamos en los minutos libres y que han procesado también al jefe de gobierno por la misma razón, por ser jefe de una banda dedicada al espionaje. En eso se convirtió la Policía Metropolitana. Por eso creemos que tiene que tener la Policía Metropolitana una función muy clara, hay que definirla y hay que articular y sumar hoy en día los esfuerzos de Metropolitana, Gendarmería y Prefectura, y lo dejo. Tienen gimnasia, los tres tienen gimnasia parlamentaria. Vamos a propuestas concretas. Nosotros tenemos la firmeza y la decisión de enfrentar el delito y la inseguridad en la ciudad. Ahí comprometemos nuestro honor, la vamos a enfrentar. Primero pedimos como propuesta el traspaso de la federal, traspaso gradual, consensuado con un representante nuestro y un representante de la Superintendencia de Seguridad, pero traspaso al fin. Queremos el traspaso de la federal, la reestructuración de sus mandos y un proceso de democratización para adaptar la federal al delito que hoy invade la ciudad. Al mismo tiempo queremos reestructurar la metropolitana. Por cierto que tiene mandos y fue concebida de manera equivocada. Debería ser una policía especializada en el combate del delito pesado, pero nada se podrá hacer sin el funcionamiento de los foros vecinales de seguridad que Macri vetó de la ley de seguridad de la ciudad. El vecino y los foros vecinales con comisionados colocados adentro de las comisarías para saber la marcha de las mismas, esa doble acción es lo que puede avanzar sobre el delito en la ciudad. Estamos en los minutos libres, pueden hablar entre ustedes. No se puede lidiar con los problemas de seguridad si uno le tiene temor a los uniformes. En todo el mundo, para poder hacer la tarea de seguridad, las fuerzas de seguridad necesitan el respaldo de la autoridad. Si la autoridad permanentemente las está descalificando y las está sometiendo a bochorno, es muy difícil que ningún funcionario de la Fuerza de Seguridad se sienta en aptitud de cumplir su tarea. Y respecto al problema de cuando yo ejercí el Ministerio de Defensa, quiero decir con toda claridad
he respetado la legalidad, creo en el cumplimiento de la legalidad y lo voy a hacer en todas las circunstancias. Yo no creo en la retroactividad de la ley penal. Bueno, pero no es bochorno decirle a alguien que secuestró, mató y torturó. Eso no es bochorno. Estamos hablando de aquellos que en la época de la dictadura tuvieron las actitudes que hicieron que en la Argentina tuviéramos 30.000 desaparecidos y que todavía muchos chicos estén buscando miembro de la Fuerza de Seguridad y la Fuerza Armada por supuesto, que y las leyes, haya estado en ese momento. Pero por eso las leyes y ustedes están todo el tiempo concentrando su accionar en desvalorizar el rol de las fuerzas hubiera de estado seguridad. con nosotros hoy con Gendarmería y Prefectura. La verdad que fue una revalorización de esas fuerzas, que son fuerzas de seguridad interna y no fuerzas de seguridad hacia afuera. Pero yo quiero decir una cuestión que me parece fundamental, Pino, también, porque es así. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que quien tiene que transferir la policía, de acuerdo a la Constitución, usted fue constituyente, Pino, en aquel momento, quien tiene que transferir la policía es el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación discute, tenemos 25 diputados de la ciudad y tenemos 3 senadores de la ciudad. Yo, como senador de la ciudad, he presentado no solo el proyecto del traspaso de la Policía Federal, el traspaso de la justicia, el traspaso del transporte, la creación de la Comisión de Transporte y la atención del tema de la basura. Leyes concretas. Algunas tienen sanción del Senado. Por ejemplo, la ley del traspasa casi el 40% de las potestades de la justicia con delitos que realmente pueda atender la ciudad y que después debiera Sería atender. bueno que votaran el traspaso de los recursos. Sí, exactamente. Ese es un problema muy básico. La ciudad de Buenos Aires ha sido vaciada de recursos. Perdón, y lo único que estoy pidiendo es que cumplamos la Constitución Nacional. Bueno, pero entre otras cosas para tener recursos para la seguridad. Lo que yo pregunto es, ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué no se traspasa con los recursos? Sin los recursos es imposible. 550 millones cuesta la Policía Metropolitana, 2.200 millones cuesta la Policía Federal. Si pasamos la Federal a los precios de la Metropolitana, que tiene salarios más altos, va a ser mucho más. Ahora, las provincias del interior son los diputados y los senadores del interior. Eso no está mal que tengan salario más alto. Lo que están discutiendo. Usted no puede tener fuerza de seguridad razonable con salario de hambre. Estoy diciendo que está muy bien. Lo que quiero decir es que si pasan, le vamos a pagar los salarios de la Metropolitana que son más altos. Bueno, y también sería bueno que le pagaran hay que explicarle a la prefectura hay que explicarle a los diputados y a los senadores del interior que dicen ¿por qué no pagamos la policía del Chaco? ¿Por qué no pagamos la policía de Corrientes? Las policías que son de provincias mucho más pobres y que discuten con los recursos que tiene la Ciudad de Buenos Aires y tienen que transferirlo. Nosotros presentamos los proyectos. Senador, que está acá, senador por la Ciudad de Buenos Aires, presentó los proyectos para transferir todas estas acciones. No ha ido bien con los recursos de la Ciudad de Buenos Aires. Cada 100 no hay la pesos decisión política 3. del gobierno nacional. No es el gobierno nacional, es el Congreso. Pino, usted presentó... Pero no hay la decisión política del gobierno nacional de motorizar en el Congreso el traspaso yo voy a decir dos cuestiones foros básicas. En primer lugar, he leído los 20 proyectos que presentó, 10 suyos, 10 acompañó. No hay ninguno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo acabo de decir los 4 que he presentado como senador, porque represento al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y tengo que discutir, como cuando discuto con diputados y senadores de otros partidos y de otras provincias, cuáles son nuestras propuestas. Ahora, si el grupo al que pertenecen tiene mayoría en diputados, ¿por qué no votar en diputados por lo menos la transferencia de la policía? Porque no es un problema de partidos políticos. Yo estoy de acuerdo con usted, Pino, y con López Murphy. Todos los de la ciudad estamos de acuerdo que nos pasen. Pero no es un tema menor en un país que no hay presupuesto. Yo le puedo aceptar. El gobierno hace lo que quiere con el Banco Central. En ese país tiene el Banco Central la culpa de que no pase la policía. No. Ustedes usan el Banco Central para financiar al gobierno federal y la ciudad no tiene acceso a ese impuesto inflacionario. Ustedes usan la ausencia de presupuesto para distribuirlo como les gusta. Ingresos brutos lo recibe si hubiera. Senador. No devuelve es el segundo ingreso que tiene la Ciudad de Buenos Aires. El segundo ingreso que hoy tiene la Ciudad de Buenos Aires es el ingreso del presupuesto del gobierno nacional. Es el segundo. Pero el segundo es coparticipación más el impuesto por la soja. El senador Filmus en su defensa nos pone a todos en la misma bolsa. No existe ningún país que nos discrimine como discrimina la Ciudad de Buenos Aires. Senador, no existe ningún país que lo discrimine como la Ciudad de Buenos Aires. No somos el grupo. Ahora me entero que los discriminados somos los de la Ciudad de Buenos Aires y no los del Chaco. Pero no, que usted quién representa. Pero ahí está, porque no se lo puede elegir. Mire lo que dice. En vez de defender a los porteños, dice, estamos jorobando al resto del país. Hay que tener caradurez para decir que es la Ciudad de Buenos Aires. Pero ¿cómo lo voy a decir? Pero no me falta respeto, porque yo no le falto respeto. Pero tiene razón, pido disculpas. Ser educado es un principio básico de los debates y de las convivencias. En segundo lugar, ¿qué es lo que uno pretende
de los que son los representantes de la Ciudad de Buenos Aires, que defiendan los intereses. Si a usted lo tenemos de representante, usted está contra nosotros. Soy el que presenté los proyectos, presentó algún proyecto. Entonces yo digo, soy el que presenté el lo que proyecto del necesitamos traspaso de la a cargo de la policía. Ciudad de Buenos Aires es gente que esté convencida, Si uno gente que escuchara- defienda nuestros intereses. A ver, Pino, ¿Por qué no vamos, votan, Pino. los Si proyectos? uno, A ver, si Pino, uno vamos. escuchara, si no diéramos respuesta a las afirmaciones que acaba de hacer el senador Filmus, esto sería injusto. En primer lugar, nosotros no pertenecemos a ningún grupo A, somos una fuerza independiente, muchas fuerzas unidas en una alternativa independiente. Pero el senador es presidente de la comisión bicameral de la Ciudad de Buenos Aires. La ley Cafiero preveía esta comisión. Se constituyó en marzo. En estos 3 meses o 4 de su funcionamiento no existe un solo proyecto, no existe una Es sola falso. iniciativa, no tiene ni oficina ni teléfono su comisión, se reunió una sola vez, no tiene ni reglamento Lea su los diarios, comisión. Pino. No, Mi no. comisión, les voy a decir una sola cuestión para que sepa. no, Mi en comisión eso- este año se reunió, acá hay de Para otro- nombrarlo usted presidente. más veces que la Comisión de Energía suya desde que la preside hace 3 Porque años. no le da Bueno, quórum sería el bueno, más justicialismo. veces que la de energía. Porque no le da quórum el Acá hemos justicialismo. tenido tiene una mayoría. denuncia precisa y No. valiosa. El Frente Lo que para la necesitamos Victoria es no trabajar da, más. no da Bueno, quórum, vaya le a saca los el datos. quórum No trabaja a uno, no todas las trabaja otro. ¿Por qué comisiones. no Nosotros tiene, van a trabajar Roberto todo. Sur, por qué no tiene un representante en la comisión? Mire, ¿Por qué no su tiene, comisión que si lo tiene nombró mayoría en diputados? presidente para trabajar Por- en las transferencias a la Ciudad de Buenos Aires no se reunió 4 nunca. proyectos discutió, Senador, Policía Federal. no se reunió Justicia. nunca. ¿Cómo que nunca? Mire, Podemos, perdón, no, Pino. las Está difi- bien porque hay una cosa que falta, la verdad. No, Sí, yo creo se que reunió nunca. no, pero ¿Podemos en nosotros esto vamos traer a los documentos terminar. mañana En acá? esto vamos a terminar. ¿Podemos traer los documentos Pero mañana traiga acá? los documentos. Pero no se puede. No ha tratado ningún proyecto Sí, le su estoy diciendo comisión. 4. ¿A dónde lo de la presentó? justicia? Vino el presidente de la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires a discutir. Se votó en la comisión, se aprobó, porque todavía no tiene reglamento, y ese es el problema, porque hay una discusión muy fuerte respecto al reglamento, se aprobó el pasaje de la justicia. Vayamos a discutir. Habrán trabajado porque Ahí voten están los arreglados, diputados. ahí Voten están los arreglados diputados. el gobierno nacional y el PRO. Ahí están arreglados en esa comisión. Yo digo, un tema esencial para la Ciudad de Buenos Aires son los recursos. Epa. Necesitamos Epa, duro agregue López este Murphy, proyecto, que nos transfieran el impuesto a los bienes personales, a nosotros y a todas las provincias. Bueno, Hay nos que- estamos... No, perdón, yo Sí. propongo que veamos estas cosas porque son cosas puntuales que tienen documentos, si se reunió o no se reunió y cuántas veces se reunió, que las veamos, las traigamos acá y qué cosas se discutieron y sobre qué cosas se avanzaron. Me parece muy importante decir de que hemos presentado estos proyectos, que los proyectos están, alguno como el de la justicia, aprobó por unanimidad el Senado. Mire si se reunió y se aprobó. Lo Bueno. aprobó por unanimidad el Senado, salvo un Muchas solo voto. gracias. Aclaró Y hay los que temas. discutir. Primer y único debate en la campaña con la presencia del senador nacional Daniel Filmus, lista 606. Tengo que hacer una corrección, me parece, ¿no? Dije, la lista de Pino era el número 607, ¿eh? La lista de Fernando Pino Solana, número 607, y Ricardo López Murphy, Partido Autonomista, lista 36. Y bueno, obviamente que lamentamos la ausencia del jefe de gobierno porteño, el ingeniero Mauricio Macri, que ha sido invitado, obviamente, a participar de este debate, pero que se excusó de participar a través de una carta enviada por su vocero, el señor Iván Pavlovsky. Nos metemos de lleno ya en el último de los temas acordados para este debate capital. El último tema es política social, que incluye los ítems educación, vivienda, salud. El orden del sorteo indica que debe iniciar el doctor Ricardo López Murphy sus 2 minutos de exposición. Muy bien. Nosotros en materia de educación lo que proponemos es hacer un esfuerzo enorme en la ciudad para subir la calidad de la educación. Yo he sido alumno de las escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires. Yo fui a la escuela primaria en el Colegio Esquetino, la escuela número 8 del Consejo Escolar Octavo. Era una formidable escuela. Nosotros tenemos que volver a generar en la sociedad la confianza en la escuela y la confianza en la capacidad que va a tener cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hijos y de nuestros nietos para poder afrontar la vida. La misma que me dio a mí
esa educación, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la ciudad de La Plata, donde hice mi escuela secundaria en la Escuela Superior de Comercio. ¿Qué proponemos ahí? Proponemos la jornada completa, como implican las leyes nacionales, sobre todo comenzando en las áreas más vulnerables. Proponemos bajar la edad de ingreso al sistema escolar a los 4 años. Proponemos que haya una medición de performance de todos los estudios de las distintas prestaciones escolares. Necesitamos saber qué está pasando. Necesitamos hacer una profunda reforma de la currícula del colegio secundario. Si nosotros seguimos teniendo un colegio secundario donde los estudiantes no están motivados, no están organizados para poder incorporar el conocimiento, el proceso educativo va a fracasar. Y necesitamos, y esto también hay que decirlo, para poder educar necesitamos disciplina y devolverle la autoridad al docente. Sin disciplina y sin autoridad del docente es muy difícil llevar adelante el proceso educativo y yo estoy seguro que no puede ser exitoso. ¿Qué necesitamos en materia de salud? Necesitamos en materia de salud sobre todo hacer una acción preventiva. La clave en salud, como también lo es en seguridad, es prevenir. Curar cuesta 30 veces más caro que prevenir. Y nosotros vamos a hacer un esfuerzo significativo tanto en la lucha contra el alcoholismo, contra el tabaquismo, contra la drogadicción, contra la obesidad. Vamos a hacer todo ese esfuerzo en vez de desperdiciar nuestra mentalidad en otras cosas, vamos a concentrarnos en ese esfuerzo preventivo. Déjeme para cerrar un solo comentario. La ciudad de Buenos Aires atiende 2/3 partes de sus pacientes a gente de otras jurisdicciones. Necesitamos, para poder ser exitosos, recuperar los costos. Gracias, y para eso doctor. hay necesidad de un seguro nacional de salud. Gracias, doctor. Pino Solana, los 2 minutos para este tema. Sí, en materia de salud agregaría que efectivamente esas 5 millones de consultas que vienen desde la provincia de Buenos Aires también son ciudadanos que trabajan en la ciudad de Buenos Aires, que consumen en la ciudad de Buenos Aires, que generan riqueza en la ciudad de Buenos Aires. El problema de la salud es grave. Acá se han dejado caer todos los 33 hospitales, hay 8 que están judicializados que nosotros queremos darle prioridad, como darle prioridad al reequipamiento de los 46 centros de atención primaria y construir 4 nuevos centros. Al que no le falta rayos, le falta el aparato para hacer ecografía o no anda el sillón del dentista. Queremos que sus horarios vayan de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Hay que terminar con el maltrato. Debe atenderse también los sábados. En los hospitales faltan 3.000 enfermeras. Como faltan enfermeras, se cierran las salas y no hay salas para internarse. Como los quirófanos no funcionan, se cierran los quirófanos. Y tenemos pacientes que esperan 1 año, 1 año y medio turno para operarse. Nosotros queremos colocar 4 resonadores magnéticos. No tiene ningún resonador magnético ninguno de los hospitales de la ciudad. Queremos volver con la ley de fabricación de medicamentos en los laboratorios de la ciudad. Pasando al tema de la vivienda, nosotros nos comprometemos a construir 2.500 viviendas por año, 10.000 viviendas en los 4 años, más 10.000 viviendas con créditos del Banco de la Ciudad, con tasas que no superen el 30% de los ingresos familiares. ¿Qué soluciona los grandes complejos habitacionales de la zona sur? Hay 15.500 departamentos que le falta su escrituración. Queremos escriturar gratis de una vez por todas y que comience de cero aquello. Queremos dar crédito para las cooperativas de vivienda. En el tema de educación, en el tema de educación vamos a construir 20 escuelas. Queremos además el secundario, que pase el doble ciclo, que los chicos pasen todo el día en la escuela. Queremos jerarquización de la docencia. Tenemos un estupendo plantel de docentes, pero hay que hacer su ajuste salarial, hay que darle estabilidad a los contratados. Nosotros queremos, sobre todo en educación, que nuestros jóvenes se formen en ciudadanía, que se formen en el pensamiento crítico y en el conocimiento de lo que son las riquezas, los bienes que tenemos los argentinos. Gracias, Pino. Los 2 minutos para el senador Daniel Filmus. 2 minutos. Bueno, comienzo agradeciéndole a Pino la verdad el diagnóstico que hizo sobre el tema de salud, porque coincido plenamente, así que me evita
repetirlo, quiero decir dos cuestiones más que me parece que agregan en la misma dirección que dijo Pino. El primero, hay que construir el hospital de Lugano. El hospital de Lugano no existe. La Ciudad de Buenos Aires tiene 33 hospitales. Es increíble que el único que faltaba se haya reemplazado por unas salas y no tengamos internación y no tengamos las salas más importantes ni los metros cuadrados prometidos para el hospital de Lugano. Realmente esa es una necesidad imperiosa. Nosotros hicimos más de 40 hospitales a nivel nacional. ¿Cómo no vamos a poder hacer el hospital de Lugano? Otro tema que me parece importante que agregaría en la misma dirección que dijo Pino, el tema de la historia clínica digitalizada individual por cada uno de los pacientes de la Ciudad de Buenos Aires y el seguro de salud para los porteños, porque efectivamente ahí, antes decía López Murphy, hay que cumplir las leyes dicen atender a todos aquellos que viven o transitan por la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido me parece bien que nosotros avancemos en un seguro de salud para los porteños que no tienen ningún tipo de obra social y que la ciudad puede privilegiarlos. También quizás en el mediodía, que decía Pino, que se puede abrir más los hospitales y a través de turnos telefónicos, que es muy importante. Quiero decir dos cuestiones respecto de la educación. La Ciudad de Buenos Aires tiene casi todos los chicos en la escuela primaria, tiene vacantes que faltan en el nivel inicial. En realidad la Ley de Educación Nacional dice que los chicos se tienen que educar desde los 45 días y que es obligatorio desde los 4 años para el Estado darles oportunidades. Necesitamos ahí cerca de 30 escuelas de nivel inicial y necesitamos en la zona sur, porque si bien la población de la ciudad no crece, entran familias humildes por el sur y se van familias adultas por el norte. Hay más chicos en el sur, necesitamos jornadas completas en el sur, escuela media. En el sur 5 escuelas medias hacen falta y quiero decir un tema que me parece importante, que es trabajar con la UBA. La Universidad de Buenos Aires no tiene subsede en el sur, tiene solamente en el norte. Parece mentira que tiene en varios lugares del Gran Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires y que justamente en la zona sur son los chicos más humildes los que más tienen que viajar. Respecto de las viviendas, hace falta 3 políticas distintas. Una tiene que ver con la construcción de viviendas para terminar con las villas. Se puede terminar con la dignidad de vivir en una villa. Es bueno para quienes viven ahí y es bueno para todos los habitantes de Buenos Aires. Se pueden hacer 10.000 viviendas por año. Trabajando con la Nación se puede, y después voy a explicar por qué hacer del Banco Ciudad un banco de crédito para que todos los jóvenes y las parejas que recién se casan y sectores medios puedan acceder a la primera vivienda. Gracias, senador Filmus. Completamos los 2 minutos de presentación de este tema, los 9 minutos libres de debate. Sí, no nos podríamos olvidar del tema de la cultura. Buenos Aires fue la gran capital cultural de América Latina y debe volver a serlo. Pero hay un estado de abandono, hay un estado de no estímulo a la creación artística, mucho marketing. Nosotros proponemos un gran centro cultural en cada una de las 15 comunas y pequeñas salas en cada uno de los 48 barrios porteños. Esa sala con su proyector de películas, espacio para reunión del foro vecinal, etc. Nosotros queremos crear el Instituto Audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá también su división de enseñanza. Y queremos crear la sede de la Gran Cinemateca Nacional, proyecto que 2 veces lo votó el Congreso y todavía está esperando. Queremos construir un gran complejo de 20 salas libre, que permita ser la sede también del gran festival que tenemos. Murphy. Por último, diría que... Es libre, Pino, ¿eh? Es libre. Sí, sé que es libre. Vamos. No, bueno, necesitamos... No, por último quiero decir que el macrismo ha destruido el Teatro Colón. El Teatro Colón, que fue uno de los grandes teatros del mundo que podía producir sus propias creaciones, hoy se ha convertido en un teatro de alquiler y sus saberes de tantos artesanos y artistas están desparramados por la ciudad. Cuando nosotros llamamos a que haya un seguro nacional de salud y no solo un seguro de la ciudad, básicamente en el país es fácil hacer un seguro de salud. Tenemos el PAMI para los jubilados, tenemos las obras sociales para la gente de trabajo, la gente de mayores ingresos tiene las prepagas. ¿Quiénes son los que no están cubiertos básicamente a nivel del país? Los indigentes. Nosotros proponemos un seguro nacional de salud. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar los gastos que incurren los contribuyentes de Buenos Aires en atender 2/3 de personas que no pertenecen a la nómina de contribuyentes de la ciudad. Y estamos dispuestos a prestar ese servicio, simplemente defendiendo los intereses de los contribuyentes de la ciudad, queremos que nos dejen recuperar los costos. En segundo lugar, nosotros necesitamos controlar la calidad de la educación.
Una de las cosas más graves que pasó en Argentina es que con un presupuesto extraordinariamente elevado nuestros indicadores de educación a nivel internacional han venido cayendo. Y eso que ha venido cayendo también es una realidad en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno del ingeniero Macri no ha hecho ningún esfuerzo para saber efectivamente cuál es el rendimiento del sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires. Está prometiendo que lo va a hacer en el próximo turno, como está prometiendo en la recolección de residuos que lo va a hacer en el próximo turno. Nosotros necesitamos saber los rendimientos educativos. Y ahí yo tengo una profunda discrepancia con Daniel Filmus, porque ellos en las leyes de educación han hecho que la información esa permanezca reservada. Y nosotros queremos saber cuánto rinden las escuelas, cómo evolucionan los educandos, y es en base a eso que vamos a poder transformar radicalmente la calidad de la enseñanza. Es como si yo, y lo voy a poner como ejemplo porque todos tenemos defectos, yo tengo un defecto que es el problema del desarrollo abdominal. Ahora, si yo voy al médico y le digo, no quiero usar la balanza, es imposible saber si progreso en el régimen. El médico mío me ha dicho alguna vez, ¿qué tal si ponemos una balanza kirchnerista? Yo no quiero ni balanza kirchnerista, ni un INDEC educativo que nos impida saber cuál es la eficiencia de nuestro sistema educativo. Lamento que López Murphy se meta en temas que la verdad que tiene poco conocimiento. Usted está hablando con el ministro que recuperó a la Argentina en las evaluaciones internacionales. Justamente ahora sabemos dónde estamos, no es que bajamos, sabemos dónde estamos. No, bajaron, los gobiernos bajaron. Anteriores, no. Bajaron, no sabemos por escuela. Hemos bajado después. Sabemos en general, no sabemos por escuela. Pero me va a decir a mí. Hemos bajado, bueno, vea las pruebas PISA, hemos bajado entre el 2000 y el 2004 porque no había habido evaluaciones en el medio. Entre el 2004 y la última evaluación subimos por ese esfuerzo, porque si nosotros decimos que si invertimos más no subimos, estamos en un problema, invirtamos menos que lo que hace Macri. No, eso no dije yo. Y quiero decir otra cosa más, porque la verdad es que meterse en ese tema sin saber, si nosotros decimos qué promedio tiene cada escuela. No, si nosotros decimos, si ponemos en forma pública lo que se llama escuela semáforo, cuánto evalúa en promedio cada escuela, los sectores medios y los sectores altos rápidamente monopolizan las escuelas mejores y van dejando para los peores a los más pobres. ¿Pero usted cree que si no sabemos va a estar mejor? No, es sabemos. Como el INDEC. El sabemos INDEC si lo dice arreglamos. Que si tenemos la inflación sabemos oculta, si lo arreglamos vamos con a los estar maestros, mejor. no le ponemos una lámpara. Pero digo, es como si tuviéramos, es como si usted me dice que tenemos verde bien, o amarilla. con Moreno vamos a andar bien en el manejo de los precios. Vamos a ir a bien con esto, mire. Esto es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Es que falta plata en educación, en infraestructura. Si me permiten, si pueden llegar a tomar esto, si no digo el resultado final. El resultado final es que el primer año se invirtió el 31%, el 48%, el 66% en total. Todo lo que estaba, esto es la cifra oficial que da el gobierno de la ciudad. De todo lo que había para invertir en infraestructura educativa se invirtió el 42%, el resto no se invirtió. Esto significa que con lo que no se invirtió podíamos construir en la ciudad de Buenos Aires 64 escuelas. Pero yo dije, quizás para el cuarto año aprendieron y fui a buscar los datos que presentó por el primer trimestre de la ciudad de Buenos Aires. Esto, aunque ustedes no lo crean, es al cuarto año. El primer año podían no haber sabido, el segundo año podían haber tenido una demora. Al finalizar el último trimestre, el primer trimestre de este año, se ejecutó el 6,80% de infraestructura escolar. Quiero decir que había que ejecutar el 25%. En asistencia alimentaria el 0,30%. En infraestructura y equipamiento de salud el 1,90%. El 2% en control de recolección de residuos. Y también, ya que está acá, le muestro el 0,30% en subterráneo. Así que la plata está. Y quiero mostrar por último cómo decayó la ciudad de Buenos Aires. Que funcionaría si supiéramos a nivel de escuela cuál es la performance educativa. Mucho mejor que eso es capacitar a los docentes, trabajar con los docentes. Pero eso lo va a hacer sabiendo. Es como si yo no supiera López Murphy, mi peso. Lo que hizo Macri. No voy a poder hacer régimen. En el 2009 estamos en el número 20 como provincia en salario docente. Estábamos en inversión en relación al presupuesto. Estábamos al número 11. En salario bajamos del 9 al 16. Y en salario, si tomamos 10 años de antigüedad, de 8 a 19. Lo que quiero decir es que la ciudad tiene la plata. No podemos perder 4 años más en educación, en salud y vivienda, porque son temas que después no se recuperan. A ver, Pino. 4 años de la mayor recaudación de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Vamos. A mí me satisface oírlo hablar así al senador, porque el recuerdo que tenemos de la Ley Federal de Educación que impulsara en los años 90 como funcionario del gobierno Menem,
fue una verdadera catástrofe para la educación argentina. Ni que Le hablar, recuerdo, Pino, ni que soy que el que no hablar, aplicó esa ley en la ciudad de Buenos ni Aires, que hablar Pino. de la escuela Shopping, la escuela Mitre en 11, cuando usted era funcionario de Carlos Grosso. A mí, la verdad, me agrada verlo tan interesado en este momento en el manejo del presupuesto, que por supuesto coincido que... Me desagrada... Macri ha subejecutado el presupuesto en vivienda, en salud, en educación. 20 años después descubre, 20 porque siempre había dicho que yo era un tipo honesto y más, que estoy vinculado a una escuela que fue un voto de la legislatura y yo era responsable de la parte pedagógica. Lo que sí, eso me hace acordar a los afiches de su fuerza política por toda la ciudad de Buenos Aires como campaña sucia que están poniendo por todos lados por muchos temas. No son nuestros, no son nuestros. Bueno, o sea, ahí dice no Sur, son nuestros. Y más de algunos de los militantes de ustedes orgullosos ninguno dice Proyecto Sur. Está equivocado, senador, está equivocado. Campaña sucia no, Pino. No, campaña sucia no, ninguna. Acá, campaña sucia no. Miren, vivienda. La CCC construye a 1674. La agrupación Tupac Amaru de Milagro Sala a 2000. Vivienda Shocklender 2800. Bueno, ahí tiene el problema de no hacer licitaciones, de usar el mecanismo de las fundaciones para esquivar las contrataciones. Permítame, no hay solución. Nosotros podemos estar hablando aquí y esto puede ser un duelo de esgrima y cada uno le dice, no, usted no tiene razón, pero el que nos está viendo no tiene manera de comprobar esto. Lo real es que necesitamos transparencia. Yo creo que el futuro gobierno de la ciudad lo que necesita, y de la Argentina, es lucha contra la corrupción y por una administración honesta. Por eso vuelvo a que la batalla central nuestra en la ciudad va a ser la transparencia administrativa, colocar todo en la red, en eso que el ciudadano pueda controlar los presupuestos. Permítame que no terminé. Los presupuestos y las licitaciones y la calidad de la obra, todo lo pueda controlar. Y además, tribunales de ética pública. Mire, por ley vamos a formar tribunal de ética pública con grandes personalidades que vigilen el funcionamiento de la ciudad y también de la justicia. Porque todas estas cosas, ¿dónde están los fiscales nacionales? ¿Dónde están los fiscales de la ciudad? ¿A dónde? Le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo muy contundente. Si usted quiere evitar el problema de la Fundación de Más del Plaza de Mayo, de Shocklender, y usted quiere evitar el endeudamiento de la ciudad contratado a tasas extravagantes y comisiones obscenas, pagamos 8 veces lo que se necesitaba de comisión, lo único que hay que hacer son licitaciones. Donde haya licitaciones, donde usted no tiene el privilegio que le den para después subcontratar a una empresa, no va a ocurrir las cosas que pasaron. El endeudamiento de Macri, ni va a ocurrir lo que pasó hay una con las que es obras fundamental, de Shocklender. Pino, que es el tema que nosotros hicimos 600.000 viviendas a nivel nacional. Nunca en la historia del país se hicieron 600.000 viviendas a nivel nacional. Ningún atisbo de corrupción puede ser sustentado. La verdad que pongo en duda sus cifras, senador. Bueno, yo no pongo en duda sus cifras porque nunca hizo nada. No, le quiero decir, si nunca estamos hablando de su gobierno. Estamos hablando de su gobierno, que hablando de deuda, han endeudado a la Argentina como lo endeudaron los anteriores. El gobierno es el que desendeudó a la Argentina. No desendeudó nada. Hoy debe la Argentina, espectadores, debe la Argentina 195.000 millones de dólares. Terminaron pagando los bonos anticonstitucionales y truchos que Néstor Kirchner dejó fuera del canje. Esto es una vergüenza porque con los años de crecimiento que usted me habla, este gobierno sigue teniendo 700.000 chicos desnutridos. Eso es un delito de lesa humanidad, porque usted, la Argentina, fábrica de proteína, la Argentina rica, tiene 700.000. Vamos a llorar, vamos a ver. Hay una cuestión, hay una iglesia que es pare de sufrir, hay que decir pare de mentir. Porque realmente hay una cuestión que es fundamental. Si Argentina, cuando yo asumí como ministro de Educación, tenía el 150% de su Producto Bruto, que me corrija o no el doctor López Ruiz. No, pero no me trate de mentir. 150%. No, Filmus, no me trate de mentiroso. Porque está diciendo, y bueno, está metiendo temas. Bueno, no quiero.
Bueno, entonces yo tampoco quiero empezar a acusar. Vamos a empezar los insultos, por No, favor. Guarde pero la, usted me está insultando no, guarde a mí. la compostura, Bueno, entonces viejo. digo, Argentina bajó. ¿A usted le duele que le marque los grandes agujeros e injusticias que promueve el gobierno nacional? 700.000 desnutridos, condenados a vida, a un infradesarrollo neurológico. ¿Cómo me lo explica? No, ¿A Pino o la CEPAL? Red Solidaria, Red Solidaria, Red Solidaria, 700.000 de... A ver, vamos a escucharnos. No. A ver, vamos a escuchar. A ver, Pino. No, yo quiero agregar algo. ¿Cómo será la injusticia que en estos días, quizás el mayor escándalo de la década, es el contrato que el gobierno nacional ha firmado por 50.000 millones de dólares de gas, pagando 2 veces más caro el gas, bueno, después de haber permitido a ver, Pino, que el gas argentino bueno, dejemos la se respuesta. fuera, A ver, se fuera. Pino. Ahora nos firma Pino, entre gallos escuchemos, y medianoche Pino. un contrato. A ver, ahora escuchamos, Pino. Un contrato de Yo creo que importación de gas. A ver, Pino. Pero con estos Vamos. elementos para discutir el tema nacional, ¿por qué no fue candidato a Pero que presidente? está ligado Pino, porque los como te planteaba, porteños... y arrugó y viene a la ciudad porque no tiene más remedio, porque Cristina... Yo no estoy burlando de usted. No, guarde la ¿qué estoy compostura, diciendo? senador, Guarde la por compostura. favor. La verdad, los porteños A ver, López vamos Murphy. a pagar A el ver, López gas, Murphy. el doble de lo que lo Pino. estamos pagando. subsidiado la electricidad, Claro, lo el paga gas. hasta el que no tiene gas, lo va a pagar. Ustedes condenan a los argentinos a pagar. Pino. Nos costaba $1 el millón de BTU y ahora A lo ver, vamos Pino. a pagar 17 Pino. dólares el millón de Escuchamos que BTU. estamos en el tiempo final ya. Bueno. López Murphy y Filmo. Para hacer, vamos. Necesitamos, para evitar Tranquilicémonos. todos estos escándalos, que cada vez que compra el sector público lo haga bajo competencia, bajo licitación. Eso evitaría el problema que tuvimos con el endeudamiento de la ciudad, que se contrató a tasas extravagantes y comisiones obscenas, 8 veces lo que era necesario. Evitaríamos el problema que tuvimos con la Madre de Plaza de Mayo y con la empresa Meldorec. Vamos. Filmus. Evitaríamos otra cosa del endeudamiento que acá quiero decir Vamos. con toda claridad. El endeudamiento más grande está oculto, que son los 600.000 juicios a los jubilados que no se pagan. Vamos, Filmo, para redondear el bloque, 30 segundos. A mí Dale. me parece una cuestión fundamental. Este tema de educación, salud y vivienda es el tema donde nosotros tenemos realmente la diferencia mayor con Mauricio Macri. Porque la diferencia es la que planteamos nosotros en el primer bloque. Es el papel del Estado. Hay ciertos temas que el mercado resuelve y hay otros temas que solamente puede resolver el Estado. El Estado es el que genera igualdad de oportunidades. Si no hay igualdad de oportunidades a la salud, a la educación y a la vivienda, todo lo otro es verso. Lo que queremos nosotros es un Estado de la ciudad que para que lo usen y para los que no lo usen tengan una educación de calidad, una salud de calidad, que podamos Muchas gracias. urbanizar las villas. Son 40.000 Bueno. viviendas, 10.000 por año. Gracias. Se pueden hacer. Ese es el tema principal. Gracias, hemos terminado los 9 minutos, hemos llegado al final de este debate, el primer y único debate en la capital federal en la presente campaña electoral. Por orden de sorteo, 2 minutos sin ningún tipo de derecho a réplica, se cierra ya el debate, 2 minutos finales para la síntesis, para las conclusiones de cada candidato. Comienza Ricardo López Murphy. Los invitamos a que nos acompañen con su voto. La elección del domingo 10 es una elección que en la primera vuelta usted vota por convicción y en la segunda vuelta vota por descarte. Vote bien, vote por convicción, vótenos y va a votar 2 veces por convicción. Nosotros nos comprometemos a hacer una gestión transparente, una gestión sin corrupción, una gestión que no va a tener hijos y entenados. Nos comprometemos a respetar la independencia del partido que nos lleva al poder, del gobierno y del Estado. No va a haber bajo nuestro gobierno el uso del color amarillo para el partido, para el gobierno y para el Estado. No vamos a confundir el Estado y el partido. No nos vamos a sentir propietarios del Estado. Tampoco lo vamos a hacer como lo hace el gobierno nacional. No vamos a usar la cadena nacional para anunciar nuestros candidatos y no vamos a usar la Quinta de Olivos. Con nosotros vuelve ese equilibrio republicano, esa transparencia, esa voluntad de cambio. Nosotros tenemos el coraje y la decisión de hacerlo. Tenemos la convicción y sobre todo no vamos a poner excusas, nos vamos a hacer cargo. Estamos interesados en transformar la ciudad de Buenos Aires y sabemos cómo hacerlo. Tenemos un programa integral, pero un programa que sobre todo preste atención a lo que ocurrió en este debate. Un programa que viene a defender a los porteños.
Nosotros no le venimos a pedir disculpas al resto del país. Queremos que los recursos estén para nosotros, para hacer la tarea que tenemos que hacer en Buenos Aires. Ninguna de las cosas que se planteó, ni en salud, ni en educación, ni en vivienda, ni en transporte, se pueden hacer sin medios. Si nos vacían los medios, no vamos a poder afrontar ninguna de esas tareas y estamos dispuestos a hacerla y a cumplir nuestra palabra. En eso quiero decirlo y usted lo sabe bien. Nuestra palabra es una escritura. Lo que nosotros decimos lo hacemos, no hay un discurso nuestro en privado y otro en público. Con nosotros concluye el riesgo de un gobierno corrupto. Muchas gracias, doctor Ricardo López Murphy. Los 2 minutos finales para el senador nacional, postulante del Frente para la Victoria, Daniel Filmus. Quiero empezar con la esperanza que todavía podamos tener el debate con el jefe de gobierno, el debate que todos nos merecemos. Realmente la Universidad de Buenos Aires ha convocado para el miércoles, hay otras alternativas todavía, me parece bueno que podamos tener ese debate. Quiero decir también que a partir del 10 de diciembre vamos a empezar a cambiar la ciudad de Buenos Aires, a transformarla en una ciudad, como dijimos al principio, una ciudad más justa, una ciudad más integrada, una ciudad que sea saludable para todos y una ciudad que tenga como objetivo hacer las grandes transformaciones que el país viene realizando. Desde el 2003 a la actualidad creció, dijimos, el 80%. Los próximos 8 años, sépanlo todos, los próximos 8 años son 8 años de crecimiento. La ciudad va a seguir estancada. Vamos a seguir con un jefe de gobierno que quiere ser jefe de la oposición porque quiere siempre ser presidente y no le da, pero lo que tiene que hacer es enfrentar al gobierno nacional no para trabajar juntos, no para poder ver qué sumamos. Nosotros planteamos otra cuestión. Esta ciudad necesita grandes obras, esta ciudad necesita ocuparse de la educación, de la salud, de la vivienda de los porteños. Para eso tenemos que trabajar juntos. Lo hemos mostrado del 2003 a la actualidad. Somos los que realmente sacamos al país de la peor de las crisis. Somos los que tuvimos el coraje de enfrentar absolutamente a todas las corporaciones con tal de defender al pueblo argentino. Somos aquellos que desde Néstor y ahora con la conducción de Cristina hemos avanzado en un objetivo fundamental, no solo tener independencia económica e integración regional, sino también ser un país más justo. Esto es lo que necesitamos para la ciudad de Buenos Aires, porque necesitamos que la ciudad de Buenos Aires le dé calidad de vida digna a todos, habiten donde habiten, y realmente para hacer las transformaciones que se necesitan hace falta coraje, hace falta capacidad de decisión y hace falta hacer. Somos los que venimos a hacer y realmente estamos en condiciones de poder avanzar porque representamos lo mejor de esta ciudad, las grandes epopeyas que históricamente dio esta ciudad. Estamos convencidos de que lo vamos a hacer, estamos convencidos de que en el diagnóstico común que tuvimos acá, incluso con los otros panelistas, nosotros vamos a poder en la segunda vuelta triunfar, cambiar de manos el gobierno de la ciudad y llevar adelante las aspiraciones comunes para todos los porteños y porteñas. Muchas gracias, senador Daniel Filmus. Los 2 minutos finales para Fernando Pino Solanas. Bueno, yo vengo a empeñar mi palabra de honor. He pasado buena parte de mi vida estudiando mi ciudad, estudiando mi país y dando lo mejor de mí. Ahí sí están todas las ideas. Valorizamos lo público, queremos una ciudad solidaria, una ciudad donde los funcionarios, los altos funcionarios políticos y los legisladores estén obligados a internarse en el hospital público, estén obligados a enviar sus hijos a la escuela pública. Ese es el hospital y la escuela de excelencia que queremos, como sucede, como se aplican estos métodos en grandes países de Europa. Queremos una ciudad más solidaria y humana, por eso le decimos al que me está escuchando que así como comprometemos nuestro honor, nos decidimos con todo coraje a llevar adelante y enfrentar los grandes problemas que tenemos. Por eso le digo que no se deje inducir por las encuestas. Fíjese lo que le pasó a Fabiana Ríos. Todos ya la daban por liquidada, hasta le pedían la renuncia anticipada. Acá está el juego de la polarización de estos dos poderosos. El gobierno nacional, que asociado también con su gobierno en la provincia de Buenos Aires, fueron incapaces tanto en la ciudad autónoma como en la provincia de resolver ni el tema de la seguridad. Nosotros les decimos que no se deje correr el voto útil. Nosotros somos, y lo callan las encuestas, la única fuerza que en la segunda vuelta le puede ganar al macrismo.
Nosotros somos los únicos porque de todos lados recogemos simpatías. Para finalizar, con el sueño de una ciudad y el compromiso transparente y ética, yo quiero, permítanme, dejarle al senador, al jefe de gobierno Macri, un bozal. Si reducimos la mordida, permítanme, si reducimos la mordida, va a alcanzar el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, me comprometo yo también con el bozal y también le voy a ofrecer a mis dos compañeros de este debate para su compromiso de la batalla contra la mordida. Senador. Lo tomo jocosamente, espero que no sea por lo de Bulldog. No, bueno, es muy chico para Pino, gracias. Gracias a los tres.